muestra el uso de detectores de metales. Para ser totalmente honestos, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que en los primeros viajes Ron Wyatt haya decidido llevar detectores de metales, sobre todo tomando en consideración que aparentemente la estructura del arca estaba armada, según creía yo, al 100% por madera. Sin embargo, aunque aquí vemos a un lugareño que está haciendo, entrenando y de manera ya operativa, manipulando el detector de metales, eh, para mí no tenía sentido el hecho de intentar encontrar algún vestigio de metal. Sin embargo, obviamente la sorpresa fue mayúscula cuando sí pudieron detectar la presencia de metales. En, en el terreno encontraron con mucha regularidad, aproximadamente a cada 2,70 m, puntos en donde el detector de metales marcaba la presencia de algún tipo de material metálico. Es aproximadamente las lecturas que obtuvieron. Y no solo eso, sino que en cada oportunidad que estuvieron disponibles no solo los aparatos, sino además el personal, se comenzó a marcar a lo largo de toda la estructura todos los puntos en donde estos instrumentos establecían la presencia de metal. Eh, Me voy a adelantar un poco mencionando que las uniones de las vigas, de los pilares, eh, de las costillas, de la quilla y de muchas otras eh, partes importantes de la estructura estaban unidas por placas metálicas. Hay la evidencia del uso de clavos, hay la evidencia también del uso de remaches, y no solo eso, sino que además en análisis de laboratorio se ha determinado lo que podrían ser los materiales originales usados y las aleaciones. Esto es un, Esto es un descubrimiento extraordinario y echa por tierra aquella teoría que tenemos todos nosotros de pensar que en la antigüedad nuestros antepasados fueron tontos y ahora nosotros somos muy inteligentes. La Biblia habla ya desde el Génesis, como antes del diluvio había el manejo de metales. No da mucho detalle al respecto, pero ya menciona la presencia y el uso de metales. Si se dan cuenta aquí, en cada porción en donde obviamente colocaron una cinta de color amarillo, en este caso, en esta ocasión, en esta oportunidad, colocaron cintas plásticas de color amarillo y una piedra en cada lugar en donde el detector marcaba la presencia de metal. Un detalle más de la misma fotografía. Tenemos esta vista panorámica. Eso fue muy importante. Aquí tenemos a Ron Wyatt y aquí tenemos a un colaborador por mucho tiempo de Ron, que era un astronauta, Jim Irwin. Jim Irwin fue astronauta del Apolo 15 y posteriormente se dio a la tarea de investigar el Arca de Noé, pero en Monte Ararat. Yo quiero hacer aquí un comentario que me parece que vale mucho la pena. Cuando existen personas creyentes o no creyentes, aficionados o profesionales
que abrazan un proyecto de descubrimiento arqueológico, normalmente este tipo de esfuerzos van a requerir de una inversión de mucho dinero, muchos recursos económicos. Para justificar la continuidad de esa ayuda económica, desafortunadamente, estas personas normalmente tienden a caer en fraudes, en mentiras, en engaños. De esa manera es que vemos muchas expediciones que se financian a través de la ayuda de personas acaudaladas, organizaciones acaudaladas, pero que no necesariamente logran los resultados que prometieron en algún momento. Ese es un punto. Y el otro punto importante es que a veces los hallazgos em, tergiversan lo que es la realidad de lo que sería la rigurosidad científica. En este caso, cuando se presentaron los resultados de los primeros hallazgos a Jim Irwin, él accedió de buena manera a dar todo el apoyo que estuviera en sus manos. En este caso fue el contacto a alto nivel con laboratorios de análisis de materiales en los Estados Unidos, pero él continuó sus trabajos de exploración en Monte Ararat. Entonces, ahí hay que destacar su honestidad, su rigurosidad en los estudios, porque no abandonó sus teorías, pero tampoco decidió echar por tierra lo que ya venía siendo un descubrimiento importante con respecto al Arca de Noé. Aquí tenemos otro de los folletos que yo había platicado en alguna oportunidad anterior durante la charla. Eh, Estos son los folletos que normalmente el grupo entregaba en las iglesias cristianas con el mejor propósito de proporcionar información, y no solo eso, sino además lograr de alguna forma también las ayudas económicas para continuar los proyectos futuros. Aquí tenemos la silueta del arca, tenemos el centro de visitantes construido por el gobierno de Turquía. Esta es la fotografía del terreno y la estructura antes del terremoto, después del terremoto, ancla de piedra, un detalle de los orificios, esto que sería el mapa de la estructura de acuerdo a las lecturas de los detectores de metales, el detalle del sigurat y, aunque no se ve mucho, una de las estelas de las anclas de piedra. Ron Wyatt estuvo utilizando tres aparatos principalmente, estamos hablando, hay que recordar aproximadamente del inicio de los años 80, y él estuvo utilizando principalmente o primordialmente tres instrumentos que en su época pues eran muy avanzados. Él utilizó un radar de interfase subsuperficial que, para traducirlo en términos que podamos entender todos de manera común, sería un escáner. Un escáner que lo que hizo fue eh, lanzar cierta señal a determinada frecuencia que lograba la profundidad de los objetos que se encontraban por debajo del piso. Esto, alterando las frecuencias, pues obviamente lograba una lectura diferente, de tal forma que personas, técnicos especializados pueden determinar con la interpretación de los gráficos, que por cierto en el video no se entiende mucho, de verdad. eh, Pueden interpretar qué es lo que eh, ocupa el espacio bajo tierra.
detector de metales, normalmente ellos lo denominan de inducción de pulso, y un generador, generador de frecuencia molecular. Eso hay que leerlo porque en realidad son términos un poco complicados, pero en términos generales diríamos que un escáner, un detector de metales y otro aparatito que detectaba la frecuencia de ciertas moléculas. De esas lecturas se pudo obtener esto. Imagínense lo que ya hemos platicado, la caja de zapatos. Aquí tenemos el afloramiento de la piedra caliza. Este es el norte del planeta. Vemos aquí lo que sería la silueta, la presencia de alguna cantidad de costillas. Y esto en la parte de la quilla que llamó muchísimo la atención, sobresale de la estructura. Eh, y, y eso que sobresale, pues obviamente causó muchísimas dudas. Visto desde otro punto, si pudiéramos darle vuelta, vemos esto que sería las costillas de la estructura, algunos otros soportes, las medidas que aproximadamente se mostraban de acuerdo a la información que entregaba el detector de metales. Y este es el que yo les mencionaba, el subsuperficial, el escáner, que, que lo que hacía, para entenderlo, pues es prácticamente lo que actualmente ya es más avanzado, obviamente, y hay otra tecnología, el radar de interfase superficial, que es, o era un escáner, y algo muy similar a cuando uno iba a hacer una lectura de el escáner de una mujer embarazada, por ejemplo. Ahora hay tomografía computarizada y en algún momento estoy seguro de que alguna expedición eh, va a tener la oportunidad de hacer un escáner con aparatos actuales más sofisticados que van a poder determinar con mayor precisión todavía de qué se trata la estructura que se encuentra por debajo de la superficie. Este es el aparato. Llama mucho la atención que no tiene ruedas. Los actuales tienen como desplazarse de manera un poco más cómoda. Pues obviamente se podrán imaginar que en esa época estos aparatos eran costosísimos, prácticamente inaccesibles, pero Dios permitió que se pudiera tener eh, la oportunidad de hacer uso y además obtener la información que ahora nosotros estamos disfrutando. Aquí vemos esta otra ilustración de prácticamente qué es lo que se lee por debajo de la superficie. Esto que serían las costillas, las que todavía permanecen, algunos soportes de la cubierta en muy mal estado, obviamente. Y observen esto, que serían grandes porciones de madera que van desde la proa y sobresalen a la popa. Esta en el centro, espero no equivocarme, se conoce como quilla. A partir de esas lecturas, Ron se dio a la tarea de fabricar una miniatura, un, 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 eh, una embarcación a escala en donde se pueden observar pasillos, estas galerías, rampas y en un primero, segundo y tercer piso, que es muy importante. Hay hubo varios modelos. En Nashville,
Ron Wyatt tuvo la oportunidad con una de las miniaturas de aparecer en, en una revista local en Nashville, pero además jugando un poco con la imagen de la época del cazador del arca perdida. Y funcionó bien. Recuerden que pues él de manera muy creativa también tenía que echar mano de todos los recursos para poder lograr el financiamiento y con esto el patrocinar más viajes de expedición. Este es el libro que desafortunadamente eh, muy probablemente provocó el saqueo de la casa de Noé y su esposa y de las tumbas de ambos cuando se dio a conocer y provocó que pues, lugareños y personas del extranjero se dedicaran a saquear estos sitios. A veces, desafortunadamente, el dar a conocer esta información no es demasiado bueno. Esto es la imagen, una imagen fija de un video que existe, forma parte de nuestra presentación, de nuestra portada, la miniatura. Y podemos observar aquí eso que yo les mencionaba, las vigas gigantescas de la proa Laquilla y esto que sobresale muy por afuera de la popa. Esta es otra maqueta en tamaño un poco más grande. Vemos aquí estas grandes estructuras que recorren absolutamente a todo lo largo de, de la a todo lo largo de la maqueta, que son parte del plano. Esto se encuentra en un museo de Ron Wyatt en, en Tennessee. Hasta donde tengo entendido, ellos compraron una vieja estación de una surtidora de gasolina, de benzina. Y es muy difícil, resulta para ellos muy difícil ahora, como familia, el estar eh, dando mantenimiento tanto al museo como a la, a la estructura. eh, yo quisiera tener la oportunidad, la bendición de poder visitar el museo. Si alguien en algún momento tiene esa enorme bendición de ir a los Estados Unidos, particularmente a Nashville, busque el Museo de Ron Wyatt, porque todas estas charlas y todo este material, todos los videos que ellos produjeron, eh, no, no da el tiempo para detallar absolutamente todos los hallazgos que ellos tienen. Así es que vale muchísimo la pena. Esta es una pequeña, muy pequeña imagen fija del film. Una vez que tuvieron listas las maquetas, las pusieron a navegar. Algo que vale muchísimo la pena resaltar, aquí está en el museo, algo que vale mucho la pena resaltar es que el arca no tiene timón, esto es algo importante. El arca estaba completamente sellada, no tenía ventanas, tenía una puerta que, como ya entendemos del relato de las escrituras sagradas, la puerta fue cerrada por Dios poco tiempo antes de que comenzara a llover y se iniciara el diluvio. Y esto implica que en todo momento la gran embarcación quedaba a la merced o a merced de la furia violenta del mar, que en ese momento pues, obviamente ocupó prácticamente toda la superficie del planeta. Tendemos a pensar que las aguas del diluvio fueron calmas y en realidad
hay que intentar llegar a la conclusión de que fue un cataclismo. Un cataclismo que acabó con muchísimas especies, obviamente con prácticamente todos los seres humanos, pero muchísimas especies. Y que tuvo tal fuerza que es muy probable que haya logrado eh, cubrir en grandes cantidades de material a muchos animales de inmensas dimensiones. Aquí tenemos el lugar en donde se encuentra una de las réplicas a escala del arca. Si ustedes se dan cuenta, en la parte trasera cuelgan estas anclas de piedra a distintas alturas, cuelgan. Lo que se creyó en algún momento, no solamente que podía servir como para detener el arca en algún momento, sino además brindando estabilidad. Sin embargo, un poco más adelante surgieron con otra teoría también muy, muy interesante. Aquí tenemos otra, es parte del detalle del, del museo de Ron Wyatt, con muchas muestras, como yo les menciono, muchas muestras obtenidas con permiso del gobierno de Turquía. Vemos aquí estas 5 gigantescas vigas que corren a todo lo largo de la estructura y además estos, no sé cómo llamarlo, pues realmente mástiles que sobresalen en la parte posterior en la popa y colgando las anclas de piedra que ya nosotros hemos observado. Aquí está esta porción que fue entregada a Ron Wyatt por el gobierno de Turquía en la ceremonia de presentación de, inicio de las obras del centro de visitantes del arca. Esto no es parte de lo mismo, es solamente para ejemplificar. Se han hecho en el mundo y se siguen haciendo muchas réplicas del arca. Y esto solamente como para, no corresponde con la realidad que estamos platicando, pero eventualmente nos da una idea de qué es lo que pudo haber implicado la construcción. Una construcción que duró poco más de un siglo, lo recordamos según el relato bíblico, eh, con, con mucha tecnología, como vamos a ver un poco más adelante. Aquí otro detalle de la parte posterior del arca, como ha sido determinado por el escáner y el detector de metales. Esta es una ilustración muy interesante. Esta es una ilustración hecha por computadora de cómo podría haber lucido el arca de Noé vista desde el interior del mar. Aquí hay algo que se agrega y que no nos había considerado, que es la posibilidad de que estas mismas anclas o estabilizadores, como ya estamos eh, pensando, se encontraban también a lo largo del centro de la embarcación. Dijimos no tenía timón, viajaba totalmente a merced de, de las condiciones de las aguas. Pero el haber tenido una línea, una tira de anclas en la parte central, seguramente le hubiera dado mucha estabilidad. Esta es nuevamente una ilustración realizada por computadora de cómo pudo haber lucido el frente del, del arca. En esta ilustración, lo que vamos a ver es cómo el arca, al ir descendiendo el nivel del agua, fue desplazándose hasta que llegó el punto en que el agua ya no permitía su navegabilidad, descansó suavemente
voy a llamarle ahora el lecho, el lecho, y a partir de este punto empezó a perder las anclas. Todo este desplazamiento fue debido al peso, fue peso y posteriormente, si ustedes recuerdan, también debido al flujo de lava, el flujo de lava de una erupción de un volcán localizado en Irak.